Hey, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Estamos con un episodio súper, mega especial el día de hoy, con una persona con quien teníamos bastantes ganas de conversar. Como ya pudieron ver en el título, tenemos una persona que nos viene a hablar mucho sobre el contacto extraterrestre y contarnos un poco de toda la sabiduría que tiene al respecto. Pero antes de darle paso a nuestro invitado, vamos a darle paso a nuestro co-host, Walding. Muchas gracias, mae. De nuevo, un placer estar acá. Y, mae, sí, como usted dice, un invitado de súper lujo, creo yo, ¿verdad? Una persona que tiene temas súper interesantes, que yo creo que ahí le estuvimos preguntando a nuestra comunidad también sobre qué le preguntarían a él. Y nos mandaron un montón de preguntas también que le quieren hacer a Marcelo Larín. Un placer tenerte por acá, Marcelo, de verdad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría que, por si alguien no lo conoce, ¿verdad? Que se presente y que nos diga sus redes sociales, a qué se dedica y demás. Bueno, mi nombre es Marcelo Larín y decidí nacer en El Salvador. Hubo una parte que me crié en México, otra parte donde ya me desarrollé al norte de Europa, en Suecia. Me dedico básicamente a ser feliz. En mi tiempo libre doy conferencias, en mi tiempo libre también me dedico a hacer consultorías cósmicas o operaciones espirituales o energéticas, como quieran denominarlo. Así que así sería el resumen de mi vida hoy, actualmente. Buenísimo, Marcelo, de verdad, un placer tenerte por acá. Yo sé que toda nuestra comunidad está ansiosa de escuchar lo que tienes que decir, ¿verdad? Bueno, no sé si arrancamos de una vez, que nos cuentes un poquito, Marcelo, de dónde viene todo esto, porque muchas personas hemos escuchado sobre tu contacto o tu trabajo con los seres extraterrestres, ¿verdad? Pero queremos saber desde dónde viene, dónde inició esta espinita que te llevó a trabajar con ellos. Fíjate que todo empieza en 1996. Ese año empieza todo el 6 de abril. El 5 de abril cumplo años. Entonces, en 1996, yo recuerdo que me duermo después que me hacen una fiesta de cumpleaños. Estoy muy niño todavía, entre 7, 8 años más o menos creo que tengo. Entonces, sucede de que duermo ese día. Cuando despierto, es como que vi al mundo en su pureza, ¿sabes? Empecé a Sí. ver a mi familia como que no era mi familia, pero al mismo tiempo sentí un vacío, como si necesitaba vivir experiencias, recopilar experiencias, y empecé a sentir que no tenía ese apego familiar que un día antes sí lo tenía. También sentí en mí de que tenía la necesidad de ir a un origen de quién era Dios, si Dios existía o no. Entonces, desde los 6 años comencé a tener esa espina, porque sentía que ahí, a ese punto de los 6 años, no sabía nada. Y claro, podemos decir, 6 años, ¿qué vas a saber? Hay que recordar que a los 6 años sabemos muchas cosas. Escuchamos hablar de un Dios o aquellos que nos inculcaron en la religión católica, por ejemplo, que era en mi caso. Claro, yo escuchaba de Dios, escuchaba de Jesús, de la Virgen, desde pequeño te traen con esa letanía. Así como también de leyendas, de espíritus, todas esas cuestiones que es bastante enriquecido parte de nuestra cultura, nuestro folclore, pero me sentía vacío, así como que alguien me hubiera formateado, y básicamente en sentimientos también y en pequeñas experiencias, pero ahora sentí que tenía otra conciencia. El niño, por lo general, está esperando a que la sociedad lo alimente de conocimiento, de saberes, todo lo que tú quieras. Pero en este caso particular, se había invertido el sujeto de aprendizaje, porque en este caso era yo el que andaba buscando una nueva forma de saber o nuevas cosas que saber. No era la sociedad que me estaba dando a mí que aprender, era yo el que estaba buscando que quería aprender. Y es ahí donde mi primer viaje, como siempre lo he dicho, fue hacia el interior. A decir, ¿yo qué soy? O sea, ¿yo realmente soy un cuerpo o no? Y yo me pellizcaba, ¿sabes? Me pellizcaba mucho y decía, ¿quién sintió el cuerpo? O sea, el dolor, ¿lo siente el cuerpo o la mente? Y recuerdo que un día
fui a un velorio ahí por mi casa y vi por primera vez un cuerpo. Entonces veo el cuerpo de un vecino y le pregunto, ¿y de qué murió? Y entonces me dicen que murió de un infarto. Y le pregunto, ¿y qué le hace falta? O sea, yo en ese momento yo no sabía que era un infarto y le digo, ¿y qué es un infarto? Y me dicen, es un ataque que le da al corazón. Y le dije, ¿entonces le hace falta el corazón? Y me dijo, no, el corazón lo tiene. ¿Y entonces qué le hace falta? Y la señora me dijo, el espíritu, el alma. Esa pregunta y esa respuesta me llevó a otros cuestionamientos. Es decir, entonces, ¿yo qué soy? ¿Soy el alma, el cuerpo y este dolor lo siente mi alma o qué lo siente? Empecé ese cuestionamiento. Pero claro, en esa edad todavía yo no sabía leer y ahora sabía que había un libro que hablaba de eso y era la Biblia, algo que todos conocemos. Entonces, mi precisión por aprender a leer era saber qué decía la Biblia. Entonces, comencé a darle a la lectura. Me quedaba extra en mi casa, yo pasaba leyendo y practicando hasta que logré leer. Entonces, los primeros libros que leí fueron la Biblia en todas las versiones. Y claro, ahí comencé a ver cosas que no me cuadraban en lo que decía, por ejemplo, la Biblia en las revelaciones de los testigos de Jehová, lo que decía las reinas Valeras. Me di cuenta que habían cosas que no cuadraban, pequeñas cositas que cambiaban todo un contexto, toda una creencia. Entonces, cuando la leí, me sentí todavía mucho más vacío. Porque dije, o sea, todo lo que yo creía no era entonces. Y bueno, pues un día me subo al techo de mi casa, que acostumbraba a eso. ¿Saben? Es como que aprendí a preguntarle a las estrellas, a consultarle a las estrellas. Era una cosa muy extraña que empecé a desarrollar. Entonces me subí al techo de mi casa, yo soy de la capital de San Salvador, y miraba las estrellas. Y recuerdo que en esa cultura que empecé a tener de subir al techo a eso de las 8 o 9 de la noche, preguntaba algo a las estrellas y recuerdo que lo soñaba. Y empecé a tener como una especie de relación con las estrellas, pero no en forma de adoración. Yo les hablaba, le hablaba a la luna y a las estrellas, pero sí sentía que las estrellas como que me respondían. En una de esas, recuerdo que le pregunté a las estrellas cómo se llama Jesús. Eso fue lo primero. Y claro, empecé a preguntar porque en esa lógica decía, yo recuerdo que andaba en San Salvador, me recuerdo muy bien, en la capital, y ahí había una mezquita en el centro de San Salvador. Y había unos panfletos que te daban y decía, quisiera saber quién es Dios realmente. Y yo lo agarré y lo abro. Y entonces ahí habían nombres muy extraños que decía como Mohamed, Eslomo y otros nombres muy raros. Yo le pregunté que y por qué se llamaban así y me dijo, es que ahí es donde nació Jesús. Entonces allá son estos nombres. Y fue ahí donde dije, ¿por qué en la Biblia dice que habla de Jesús? Y fue ahí donde no encontraba respuestas, porque yo preguntaba a los pastores de las iglesias donde asistía por querer saber. Y me decían que el nombre era Jesús, que se traducía y así llegaba. Pero yo sentía que eso no me saciaba. Le preguntaba a los católicos de igual manera. Entonces me tocó preguntarle a las estrellas. Entonces recuerdo que ese día estaba emocionalmente o espiritualmente, digamos que me sentía mal porque yo no encontraba respuestas a lo que yo quería. Entonces ese día yo le pregunto a las estrellas, ¿cómo se llama Jesús? Quiero saberlo. Y me acuerdo que ese día yo sí lloré, hice una catarsis y empecé a llorar y escuché una voz que me dijo Yahshua, pero lo dijo tan claro. Y claro, yo como que desperté, no fue un sueño, aunque yo estaba llorando, lo escuché muy bien, pero sentí que desperté bien y dije Yahshua, dije, y bajé abajo y lo escribí. Ok, ese nombre lo mantuve ahí guardado, pero yo no tenía información de qué era, porque en aquellos entonces la internet
todavía no había llegado a El Salvador. Entonces la internet empezó a llegar de manera más popular allá por el 2005, quizás 2004, algo así. Antes se conectaba con un cable del misma línea de teléfono a la computadora. Sí. Uf. El del ruidito. No, te tardabas muchísimo y era muy caro en aquellos entonces. No cualquiera podía tener internet. Entonces, claro, yo no hallaba a quien preguntarle hasta que un día sigo leyendo la Biblia y claro, empecé a encontrar pequeñas palabras en un idioma que yo no sabía qué era en ese momento. Pues un día tengo un sueño en donde un ángel me dice que me vaya para México. Yo para esto era menor de edad. Yo me despierto y digo, México, pero es que yo no tengo a nadie en México. Y bueno, pasó el tiempo y vuelvo a tener otro sueño. Otro ángel me dice que me vaya para México. Pues esta vez decidí que me iba a ir para México y fue como un 31 de diciembre, recuerdo bien, decidí que me iba a ir. Entonces el 1 de enero anduve buscando cómo conseguir los boletos que salían del centro de San Salvador, salía un bus directo para México, que es donde sale para Costa Rica, para todos lados. Sí. Entonces me monté en un autobús, me crucé la frontera de ilegal hacia México, entré por Tecunumán, y esta otra que se llama el Talismán, entré por ahí y básicamente comencé a seguir a la gente, a los que iban ahí. Es como que tú identificas quién es inmigrante y quién no. Hay una cosa muy rara, no sé si es la energía, Sí. la aflicción, no sé, pero tú empiezas a identificar quién es indocumentado y quién es mexicano. Aunque seamos del mismo color de piel, los identificas. Claro. Entonces, a todo esto me estoy abreviando muchos años aquí y luego de eso, pues, tomo el tren de la bestia y llego a un lugar que se llama Ixtepec, Oaxaca. Luego en Ixtepec, Oaxaca, conozco a unos que se volvieron mis amigos hasta hoy, en este día, hasta el sol que alumbra hoy, y ellos me llevaron a Ciudad de México. En Ciudad de México ellos me ofrecieron dónde dormir. Entonces vivía en el Zócalo, en el centro de la capital de Ciudad de México, y ese día la sed espiritual y saber de Dios todavía estaba. Entonces, ese día recuerdo que yo estaba orando a Dios y de repente bajé y cuando bajé choqué con una persona. Esta persona se le caen unos libros y yo observo que él tiene como un gorrito pequeño aquí en la cabeza. Y me llamó mucho la atención ese gorrito y unas letras que vi. Yo nunca las había visto antes y ya me disculpé y todo. Fui a comer, regresé. Volví otra vez a orar porque en ese momento oraba muchísimo yo y entonces se me aparecieron 4 letras. 4 letras que eran muy parecidas a las letras que yo le había visto a este chavo. Y bueno, entonces cuando bajo otra vez, después de estas letras, veo que había un papel ahí. Ese papel tenía una dirección y tenía las mismas letras que ahora acababa de soñar. No eran las mismas, pero sí parecidas, como si eran del mismo género literario. Pues encuentro esa dirección, me voy y habían muchos más que tenían esa especie de gorritos aquí. Y claro, en ese entonces yo no sabía que eran judíos, ¿ok? Y que eso se llamaba kipa y etcétera, etcétera. Pues bien, ahí por azares del destino, en el mundo judaico no se aceptan a personas que no sean judíos o al menos que tengas una especie de rito que se llama teshuva. Teshuva es como el arrepentimiento que uno tiene que hacer cuando no es judío durante un año, luego pasar la Brit Milá, que es como la circuncisión, hasta que te aceptara. Entonces recuerdo que pasa todo ese proceso y obtengo otras respuestas y ahora estoy en el proceso de siempre en este mismo lugar y recuerdo que estoy dormido. Y hay un faro que entra en mi casa, ahí donde estoy viviendo, y me deslumbra. Y recuerdo que por un momento pienso que es mi papá. Algo ahí. Se nos fue la conexión, yo creo. Sí. Rayos, dije, mi papá otra vez Marcelo, está es que aquí. se nos frició un toquecito. ¿Podrías volver a repetirnos por ahí? La conexión, sí. Sí. De que Ok. pensaste que era tu papá con lo del reflector. Ajá. Ah, Quedamos por ahí. perfecto. Entonces pensé que era mi papá con el reflector y me di la vuelta y esa luz
me penetraba, aunque yo tuviera los párpados cerrados, me entraba. Y después reflexioné que yo no estoy en San Salvador, es que estoy en Ciudad de México, que estoy en un segundo piso, que obviamente allá no existe el garaje, y me abro y veo unos seres de luz, literalmente de luz, con la morfología humana, pero de luz brillante. Se van acercando a mí poco a poco y yo entro muy paniqueado. Llega un momento en donde yo me tapo y aunque yo me tape, esa luz de ellos y su silueta la sigo teniendo enfrente. Y recuerdo que uno de ellos me toca la mano y aparezco en un volcán. En ese volcán, hasta ese momento yo no sabía cómo se llamaba porque recién casi que había llegado a México. Y después con los años yo me entero que se llama Popocatépetl. Pues ahí estaban estos seres como de luz, había otro humano que después yo lo conozco. Y la cuestión que viene uno de estos seres y me da como una especie de bate o algo así. Y me lo da y me dice que yo había sido el elegido. Yo no sabía para qué en esos momentos. Cuando yo lo agarro, me fusiono con esa otra persona y despierto, ¿ok? Cuando despierto, pienso si eso fue un sueño o qué fue, porque lo vi demasiado real. Pues bien, pasa todo ese día y al término de las 6 de la tarde, 7 más o menos, a esa persona de ese sueño yo lo conozco en físico. Lo conozco en físico. Creo que se está pegando. Me dice, oye, me dice, mira, que tengo grabadas estas naves. Entonces me muestra unos videos de naves que él tenía grabadas. Claro, me asombra mucho porque yo nunca había visto eso, no lo había visto. Todo eso era nuevo para mí. Y me dice de que esos son extraterrestres y que hay muchos contactados, etcétera, etcétera. Y él me dice, mi último contacto fue ayer, me dijo. Ah, le dije, ¿cómo fue? Ah, pues estábamos en el Popocatépetl, me dijo. Y estaba ahí otro güey, me dijo, y se me quedaba viendo mientras narraba. Y mientras él narraba su encuentro, yo me estoy percatando que él está narrando mi sueño. Pero para él era un encuentro físico y despierto. Para mí era un sueño. Lo que él me estaba narrando era justo lo que yo había vivido en el sueño, fíjate. Sí. Entonces, en ese momento, los dos nos dijimos, y ese eras tú. El otro humano, él me dice, eras tú. Y yo digo, oye, y el otro eras tú. Y ahí nos quedamos en shock los dos por un momento, como por 20 minutos no nos dijimos nada. Pero ahí ustedes se conocieron, perdón Marcelo, se conocieron por casualidad, no fue como algo planeado que ya tenían una reunión o algo, fue pura casualidad. De hecho, creo que fue por causalidad, había una causa ahí. Entonces, ese día nos conocimos ahí, ese día. Entonces, él ya me empieza a hablar un poco más sobre los aliens. Y bueno, luego vuelvo otra vez a mi casa, pasa un tiempo y vuelvo a tener un sueño. Este sueño viene una voz y me dice que me tengo que ir al norte de México en una ciudad que se llamaba Monterrey. Entonces, pues hago caso a la voz. Hago eso y me voy. Cuando llego a Monterrey, me bajo, recuerdo que me bajo y llego a la central de camiones, porque esta vez me fui en el camión, en el autobús, no quise irme en el tren, me fui arriesgando a ver qué pasaba y no me pasó nada, pasé migración normal. Llego ahí, recuerdo que me siento, porque es que yo no tenía a nadie quien me esperara nada. Yo me fui con solo irme. Okay. Y me siento y de repente pasan las horas y yo no sabía qué hacer ni para dónde ir. Y yo llevaba poco dinero. Y recuerdo que está como el seguridad y se me acerca y me dice, ¿por qué estás tanto tiempo aquí? Y le digo, no, es que vengo llegando. ¿Y a quién estás esperando? No, a nadie, le digo. Y entonces, ¿de dónde eres? Y yo le digo, pues soy del Salvador y vine aquí. ¿Vas para Estados Unidos? No, no voy para allá. Entonces, ¿qué haces aquí? Ya le conté qué es lo que pasó y me dijo, bueno, esas son cosas raras que pasan, me dijo. Pero, ¿y venís buscando trabajo o qué? ¿O venís a quedarte? Pues yo creo que a quedarme. Ok, me dijo, mira, si quieres espérame que termine mi turno. Te voy a ayudar con un trabajo que sé que tiene y me digo, yo no lo agarro porque a mí no me conviene. Pero a vos sí te conviene porque no tenés documentos y así fue. Entonces me llevó donde un amigo
para que yo le cuidara una bodega. Entonces, el amigo me dijo, ¿podés vivir aquí? Te voy a pagar. La condición me dijo es que no salgas, ni te vayas a dormir a otro lado. Tenés que venir. Pues si yo ni amigos tenía, entonces me vino bien. Ese día ya dormí bien. Este señor me trató siempre de altura. Y después me dio otro trabajo. Y bueno, un día pasan muchas cosas porque dejo ese trabajo porque sentí que no era eso a lo que yo iba. Entonces tenía un trabajo ya de oficina, en este caso, que este señor tenía una empresa, pero un día sentí que eso no era lo que yo iba a hacer a Monterrey. Yo tenía que hacer otras cosas. Y bueno, pues un día decidí decirle al señor que muchas gracias por todo y me fui a vender periódico a las calles. Entonces me fui a las calles y me fue muy mal porque ni ganaba el sueldo de ahí, ni la comodidad, sino que hoy tenía que andar de calle de arriba para abajo en los semáforos, pero ese hecho me permitió interactuar con personas que sabían muchas cosas. Igual cuando ellos hablaban conmigo en los semáforos, intercambiamos ideas y bueno, un día uno me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, han aparecido los aliens en un lugar y me dijo, se llamaba Cerro La Silla. Era la segunda vez que otra persona me hablaba de eso. Y bueno, quedamos hablando un poco de eso. Luego, por los destinos, me fui a vivir enfrente de un cerro que se llama Topo Chico. Pero hasta este momento, yo solo seguía el camino de la espiritualidad. A mí nunca se me cruzó por la mente el hecho de contactar con aliens o colaborar con ellos, nunca. Sí. Luego estoy en este lugar, en Monterrey, y van pasando 6 meses, algo así, y yo empecé a adoptar el hábito de los viernes en la noche no trabajar, ni los sábados. Entonces, hacía eso y ese día me lo dedicaba para mí, para estudiar cosas espirituales, meditar, lo que tú quieras. Y luego, ese día, me recuesto y de repente siento 3 presencias que se paran, uno por mis pies. Espera que se ha ido internet, ¿verdad? Sí, un poco. Se fue un momentito. Un momentito. Sí. Okay. Ahí, bueno, aprovechando que estábamos haciendo una pausa, antes de continuar con tu historia, Marcelo, a mí me llama muchísimo la atención porque eso podríamos decir que fue un llamado que tuviste desde los primeros sueños y cómo la parte de que vos tenías de investigar toda la parte religiosa, que decías que leías las Biblias, la aparición de estos ángeles que dicen, que dices que se te aparecen y te dan como este llamado, como siempre se combina un poco esa parte de espiritualidad con aliens o con extraterrestres también, y me llama mucho la atención porque vos nos dijiste que eras menor de edad, ¿verdad? Como una persona tan joven decide, me voy, sí, ¿verdad? A buscar eso. Sí, dejar su hogar. Y yo no sé, bueno, no sé la comunicación con su familia en ese momento, cómo era, mientras usted estaba lejos, porque, bueno, no sé en qué época fue esto, si fue hace tal vez unos 15, 20 años, por ahí, podemos decir. La comunicación era un poco más compleja que como la tenemos ahora, ¿verdad? Que tomamos el celular y, por ejemplo, yo que te escribí desde Costa Rica hasta, no sé, estás en Suecia en este momento, ¿verdad? Sí. Que es inmediato, es algo inmediato. En ese momento no era tan fácil tener una comunicación con la familia así. Me parece curioso también que te pidieran hacer todos estos viajes, de verdad siendo casi un niño realmente. Claro, pero fíjate que en aquellos entonces México era muy caro llamar a Centroamérica, pero carísimo. Recuerdo que el minuto valía como $2, el minuto. O sea, era muy caro y entonces yo tenía que elegir o llamar a mi familia o comer, entre esas dos cosas. Pero igual, como les dije anteriormente, empecé a sentir que mi familia no era mi familia, entonces por ende no tenía ya esos lazos afectivos que tenía así antes de ese incidente del 96. Entonces eso hizo que me liberara muchísimo más. Entonces, la cuestión de esto, llego a este lugar que se llama Topo Chico y empiezo a sentir estas 3 presencias, abro los ojos y estaban ahí. Eran como estos grises que usted está viendo, muy parecidos a estos, pero no tenían estos ojos. Eran unos ojos un poco más pequeños. Entonces eran 3
Y estaban parados, erguidos, rectos, nada de joroba ni nada de eso. Entonces, estaban bien parados, uno por mis pies, otro a la altura de mi cintura y otro aquí, a la altura de mis ojos. Entonces recuerdo que cuando empecé a sentir ese cansancio, abro los ojos y no me puedo mover. Solo veo que están ahí, así con esta parte de los ojos, lo veo que están ahí. Veo al otro hasta donde me permitía la vista, porque no podía mover nada más que los párpados. Y estaba el otro, y yo les pregunto, ¿quiénes son? Y ellos me dicen que yo qué quiero. Y yo lo primero que le digo es que me quiero mover. Y ellos me vuelven a preguntar, ¿qué querés? Y yo les dije, por favor, yo me quiero mover, déjenme moverme. Y me vuelve a preguntar el último, ¿qué querés? Y le vuelve a decir, me quiero mover. Entonces uno de ellos, no sé de dónde, tuvo como una esfera de luz, como un orbe, y me lo lanzó adentro de la cabeza. Y cuando lanzó dentro de mi cabeza, es como un confeti, ¡pum!, estalló. Pero había muchas luces dentro de mi cabeza, pero muchísimas. Y letras de muchísimos, como egipcio, ahora como arameo, hebreo, sumerio, de todo. Hasta en español, de todo. Habían letras por toda mi cabeza. Y luego, cuando empiezo a abrir los ojos, después del luzazo interno, no externo, sino que estoy viendo hacia adentro una gran luminidad dentro de mi cabeza, reflexiono. Y es como que mi vista ahora vio hacia afuera. Cuando veo hacia afuera, ya no estaba. Entonces comienzo a tener la movilidad. Y recuerdo que bajo hacia donde está la planta baja. Llego, yo estoy asustado, ¿verdad? No para expresarles a mis amigos de eso, pero sí estaba asustado en mi interior. Y me siento... Y mi amigo estaba viendo noticias. Para esto ya eran como las 4 de la mañana. Yo realmente solía empezar a orar como a las 9 de la noche, algo así. Entonces, para esto que sucede, todos estos incidentes ya eran las 4 de la mañana. Todavía estoy ahí, tranquilo, viéndolo a mis amigos cómo se alistaban para ir a vender el periódico, porque yo ya me tomaba ese día. Y recuerdo que las noticias aparecía que habían unas esferas que estaban ahí enfrente del Cerro de Topo Chico. Y yo las veo y le pongo mucho cuidado. Y yo digo, ¿será que estos aliens son los que estaban ahí? Porque la gente que los acababa de grabar sí era muy parecida a la hora que me había sucedido ese incidente. Okay. Pues bien, hasta ahí dejé todo eso. Luego voy a vender el periódico el día siguiente y ahora tengo otro sueño. Ese otro sueño me dicen, ya deja todo y andate a El Salvador. De vuelta. Y entonces, pues dejó todo. A mi jefe le digo, mira jefe, ya me tengo que ir. Ahí está el periódico y me fui a El Salvador. Llego y a la semana conocí a la que iba a ser mi esposa, que hoy es mi ex esposa, y fue con la que llegué a Suecia. Fíjate, fue en esa semana. Pero en ese sueño me mostraron un lugar donde yo iba a estar. Incluso yo pensé que era otro planeta, porque es que yo nunca había visto algo como eso. Sí. Lo vi todo lleno de naturaleza, el pasto cortado, una cosa impresionante. Y yo pensé, los prometo que era otro planeta. Cuando yo llego a El Salvador, conozco a la que iba a ser mi esposa. Y bueno, pues nos vemos y hay una conexión. Luego ella me dice que me vaya a Suecia y me voy a Suecia. En ese lapso que llego a Suecia, me recuerdo que la primera vez que yo llego a Suecia, bajo, llego a la casa de ella, lo que veo es una flotilla de ovnis que grabé. Eso es lo primero. Ajá. Yo dije, qué loco esto. Le digo, ¿viste? Le dije a ella. Le digo, ¿viste? Ella es muy escéptica hasta hoy. Parte de eso fue las razones por las que nos separamos. Entonces, hasta hoy es muy escéptica. Aunque ella tuvo ese encuentro con los aliens y eso fue lo que aceleró nuestra ruptura amorosa. Entonces, pasa estos incidentes y recuerdo que yo le iba diciendo, porque yo no tenía nadie con quien hablar, pero ahora estaba recordando todas las cosas que esa esfera de luz me había colocado en la cabeza. Y escribía los cuadernos, que aún los tengo todavía, incluso muchos de esos programas los saco de esos cuadernos que los hice hace como 12 años.
que es donde descargo toda la información de aquel primer incidente en físico que me pasó con los aliens. Si tienen alguna pregunta. Sí, yo te iba a preguntar, hasta ahora, eso que hablaste, como ese destello, ¿verdad? Que tuviste, yo me lo imagino, no sé, dentro de los términos que conozco, como algún tipo de canalización. Cuando hablas de descargar la información, como conectarse a algo o canalizar algo, y ahí es donde proviene toda esa información que estás descargando para luego escribirla. O no sé cómo podrías describir Así. esa sensación de conectarse a, no sé, al universo, ¿a qué? Es eso, es que después me empiezo, claro, cuando ya voy teniendo un poco más de madurez y conciencia en el mundo del cosmos, es que me voy percatando que existe como una gran biblioteca, pero una gran biblioteca del saber, en donde muchas personas se pueden conectar. De hecho, los griegos en el pasado le llamaban el Keter, el mundo de las ideas, donde ellos se conectaban y adquirían ciertos saberes. Entonces empecé a darme cuenta que esa esfera era como una pequeña llave o entrada de acceso a esos saberes. Entonces, cuando comencé a escribirlos, todo ese conocimiento, hay uno que todavía se ha quedado, porque cada vez que voy a escribirlo, no crees que se me olvida. O sea, yo voy al momento de escribir y se me olvida. No, ya no sé qué voy a escribir. Pero sí me pasa que cuando voy a grabar un video, ahí es como que si me conectara a esa gran nube de saberes y ya ni siquiera hablo del tema que iba a hablar y termino hablando un tema profundo que ni siquiera yo sé que sabía. Entonces, eso es lo que me suele pasar todavía Sí, que en esos momentos. Que es como esto que se habla mucho, ¿verdad? De los artistas también, de como que es los poetas, los músicos y demás siempre dicen, es que yo no sé de dónde salió esa canción. De un pronto a otro me llegó la inspiración, estaba en la noche acostado, tuve que levantarme, grabar una nota de voz o me puse a escribir y salió la canción que ahora es un hit a nivel mundial también, ¿verdad? Exacto, eso. Entonces, ese es del mundo al que yo les hablo, en donde en su mayoría de veces sí puedo acceder. Hay facilidades para acceder, por supuesto, y es donde a veces traigo cosas con las que yo replico aquí, por ejemplo, en las consultorías, operaciones. Voy allá, las aprendo y luego vengo aquí, las humanizo, digámosla, y pues son un éxito. Entonces, es una habilidad que los artistas también la tienen, pero ellos sustraen música, ritmos, pero también, si nos vamos a la época bíblica, Moisés, por ejemplo, él trajo muchos artefactos de allá, como por ejemplo el candelabro, el de 7 brazos. Entonces, él tiene una visión donde él ve todas las cosas, cómo están en ese mundo y las trae para acá. Entonces, ese mundo es infinito, de infinito saber. Y algunas personas medio las rascamos y encontramos cosas que aquí no hay. ¿Qué relación tendría este mundo con el mundo onírico que se le llama, verdad? Que es se supone que es el mundo de los sueños, pero que yo considero que nosotros cuando estamos soñando realmente estamos accediendo también, no todos los sueños, porque pueden haber sueños que sean parte de la imaginación, ¿verdad? Pero a veces uno se viene con información de algo que va a suceder y después sucede. Y ahí es donde uno dice como, es que estoy teniendo como un déjà vu. ¿Será como esta misma parte de acceder a ese mundo de las ideas que también, bueno, el propio Jacobo Greenberg también habló sobre acceder como a esta red de conocimiento, ¿verdad? También. ¿Qué opinas sobre eso, Marcelo? Mira, fíjate que nunca lo había asociado con lo de Jacobo. Sí, tenés razón. Es que es así. Es una gran biblioteca, pero no hablo aquí de los registros akáshicos, no. Esto es algo que va mucho más allá. Es información planetaria, de especies, de razas, de todo. Entonces ahí tú encuentras, pero absolutamente todo lo que tu capacidad de ese momento puede aprender. Nunca venís con cosas que no entendés. No, siempre venís con las cosas que tú entiendes. Al menos es mi experiencia. Cuando yo voy a ese mundo, lo que yo traigo de allá son saberes que yo entiendo. No son cosas que yo voy y yo no entiendo. Y vengo aquí y les digo, pero yo no entiendo cómo es, cómo se hace. No.
Eso no, es como que accedes allá según tu nivel de conciencia y eso es lo que traes, que es lo que te va a servir de utilidad a ti o a los demás. Sí. ¿Y cómo hace usted para acceder a ese mundo? ¿Cuál es su medio? ¿Qué utiliza? Supongo que meditación o alguna forma así para poder llegar a tener ese nivel de conciencia, de tener el acceso a este mundo de las ideas, por así decirlo. Miren, les va a dar risa lo que les voy a decir, pero es verdad. Fíjense que es cierto que es la meditación. Por supuesto que funciona. Ujú. Ahora, cuando trabajo con extraterrestres, ya es mucho más fácil acceder a eso porque hay una puerta física donde puedo entrar cuando tengo las sesiones informáticas. Pero la forma mucho más fácil que es, y no quiero que vayan a chistear de esto, que es verdad, es mediante el sexo. Así. Sí. Ok. Sí, porque se accede a este estado de conciencia, ¿verdad? En lo que Exacto. Entonces, Ujú. es eso, es mediante el sexo. Es el sexo, fíjate que recuerdo que las primeras veces que cruzaba al otro lado, empecé a entender más del sexo, cómo era, ¿verdad? Ahora, sin entrar en polémica, yo únicamente lo he practicado con las mujeres, ¿verdad? Desconozco si se puede hacer con el mismo sexo, porque no hago eso, sino que lo hago desde mi experiencia, que tampoco no soy nadie para decir no se puede o sí se puede. Créanme que todas las cosas que yo he visto, sería muy tonto decir eso no se puede hacer o eso es imposible. No se puede hacer esas cosas. Entonces, en mi experiencia, recuerdo que cuando ingresé a ese mundo, empecé a ver esa parte del sexo y la traje. Entonces, recuerdo que tenía una amiga, podemos llamarlo así, con las cuales yo en confianza yo le platiqué. Es la única que le he platicado. En aquellos entonces, obviamente. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, con ella me entendía muy bien en todos los aspectos. No era mi novia ni ninguna de esas cosas. Y recuerdo que le dije, oye, ¿sabes que yo he tenido un acceso sobre información sobre la intimidad, el acto sexual? Me dice, ¿cómo? Es que yo lo sé, pero yo no lo he practicado, le dije. Probemos. Y ella pues, me dijo, sí, no hay ningún problema, me dijo, experimenta en mí lo que queramos. Entonces, recuerdo que comencé a experimentarlo con ella y juntos ingresábamos a ese mundo. Era mucho más fácil. Pero ahora podíamos ingresar a otras cosas. Fíjate que en eso te quería una aportación en cuanto a la imaginación. La imaginación nuestra en sí es la realidad de otros. Yo me puedo imaginar ahorita que estoy en una playa, en un barco, con un suricata. Mi imaginación. Pero eso que acabo de escribir, realmente alguien lo puede estar viviendo en este momento en otro lugar. Entonces, realmente la imaginación no es imaginación, es descripción de una realidad que no es la tuya, pero es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando accedí a ese mundo, me di cuenta que cuando cruzaba a un segundo nivel, lo que yo me imaginaba existía. Entonces recuerdo que me imaginé que si el sexo podía servirte como un medio de transporte a otras concepciones de la realidad, a otros estados de conciencia, etcétera, etcétera. Y efectivamente, es como que algo me teletransportó a esa sección del sexo. Y entonces comencé a entender muchas cosas que yo antes no desconocía. Mira, por ejemplo, allá fue donde aprendí. Aquí hay que usar un poco la imaginación, lo que le voy a decir, ¿verdad? No sé si quieren poner animación cuando lo editen, o estamos en vivo o es editado. Es editado. Sí, editado. Sí. Ah, perfecto. Entonces, imagínense esto. La estrella de David. Pensemos, la estrella de David, ¿de dónde sale esa simbología? Pensemos, podemos decir, pues del cielo, que en la Biblia dice tal, pero no. Acordémonos que se llama el escudo de David. Así es como se llama, la estrella de David, escudo de David, o en hebreo, Maguen David.
¿Pero de dónde viene? Viene precisamente de la fusión energética del hombre y la mujer. Fíjense, pongan atención. Usted imagínese el glande y luego los dos testículos realmente formaría un triángulo, es decir, así. Si usted se pone a pensar, las trompas de falopio y la vagina hacen dos triángulos, un triángulo hacia abajo. Entonces, cuando entra nuestro miembro hacia arriba, entra con el triángulo hacia arriba. Mientras va entrando al triángulo hacia abajo. Y cuando se unen, ¿qué es lo que forma? La estrella de David. Sí. Exacto, ahí sucede la protección. Ahí puede suceder la Merkabah también. Y otras cosas fantásticas que pasan ahí. Entonces ahí entendí. Y yo dije, la gente usa el sexo de la manera quizá más básica. Dar vida y placer. La más básica es esa, dar vida y placer. Que para eso lo ocupa la mayoría de las personas. Y yo dije, todo lo que se pierde. Y recuerdo que con esta compañera de viaje, llamémoslo así, alcanzamos muchos saberes y conocimientos descomunales, muchísimos. Y de hecho, practicábamos a cada rato eso, no ya por el placer, sino por lo que veíamos que había allá. Lo que sucedía era que allá nos fusionábamos, pero al mismo tiempo es como que estábamos separados. Cada uno se iba a una sección a saber lo que quería y regresábamos. Entonces, esa era la parte quizá mucho más fácil para acceder a ese estado de conciencia. La meditación, por supuesto que sirve, sí, no cabe duda. Y la oración también. Pero yo encontré como ese atajo. Y bueno, luego ya más después, pues, ya cuando hago unos acuerdos con una organización alienígena, que ya pues ya todo es mucho más fácil. Okay. A mí me llama un montón la atención, es bien interesante porque bien hemos sabido de culturas, ¿verdad? Súper antiguas de la energía, ¿verdad? Que tiene el sexo y también cuando hablamos un poco de la magia sexual. Ahí te quería preguntar porque cuando nosotros hemos tocado un poco el tema de la magia sexual, se habla mucho en la parte del orgasmo, pero entonces en el caso tuyo, esto que nos estás exponiendo es desde el momento en que empieza el acto, que se da esta conexión, por así decirlo. No necesariamente hay que llegar como a la explosión del orgasmo. Se puede llegar, que no hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que hay que recordar que está la explosión y la implosión. Ambas cosas, las dos. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, los gnósticos hablan mucho de esto. Uno debe de retenerla, ¿verdad? Ahí. Pero también en mi experiencia, que no quiero decir que la mía es la verdad absoluta, no, es mi experiencia. En mi experiencia, disculpen, retenga o no lo retenga, el acceso que puedo tener siempre es el mismo. Entonces, no sé si es porque en mi caso, es como cuando alguien maneja. Sí. El que está aprendiendo a manejar, pues lleva las dos manos ahí en el timón y va así de frente al timón. Sí. Y cuando ya puedes manejar, yo he visto gente que incluso va en neutro, en autopista y con el teléfono y con la máxima confianza. Ya nos exhibiste. Entonces, es muy similar esto. No sé si es en mi caso, porque he desarrollado ya esa habilidad o práctica en esa área, que no necesito hacerlo. Pero ¿y qué lo decís? Fíjate que yo nunca anduve pensando en eso, si voy a llegar al clímax o si no voy a llegar al clímax. Eso no, aunque pensándolo bien, siempre lo hice llegando al clímax. En ese momento de tranquilidad, o todos los que nos van a ver y tienen sus parejas, prueben y se dan cuenta que cuando llegan al clímax hay unos minutos en los cuales se siente una paz, una tranquilidad, un nirvana, lo que usted quiera describirlo. Ese es el momento clave, empezando a agradecerle a Dios. Eso es lo primero que se debe de hacer. Armonizarse en el mundo espiritual, dándole gracias a Dios por ese momento, porque realmente eso es un regalo que nos ha dado. Y luego que usted entre en esa plenitud, el segundo etapa es extenderlo. Es decir, que no se acabe, que no sea ininterrumpido. No puede haber alguien que de los dos,
obviamente que en este caso estoy hablando de los dos, se levanta a ver qué horas son o el teléfono, etcétera, etcétera. No debe de quitarse esa conexión. Para nada cuando están los dos. Por eso los dos tienen que ser bien conscientes en el verdadero fin de tener esta acción sexual. ¿Mm? Sí, de hecho, me recuerda mucho también a lo que hemos hablado en otros episodios nosotros sobre la magia sexual, volviendo a lo que dice Bobby, que realmente es como alcanzar esta gnosis en el momento del sexo para usted poder llegar a manifestar algo. Entonces es como algo muy parecido, nada más que accediendo a este otro mundo. Sí, pero el manifestar también se puede hacer, pero Ajá. En el caso de manifestar algo a través de la magia sexual, yo siento que sí es más fácil manifestar algo, pero a la vez tiene mucha dificultad, fíjate. ¿Por Ujú. qué? Porque para manifestarlo durante el acto sexual es que se debe de estar creando lo que tú quieres vivir. Pues por ende, al mismo tiempo, estás desconectado de lo que estás haciendo en el momento. Es que es como Sí. que tenés que llevar dos cosas a la vez. Estar Sí. conectado físicamente a esta persona y concentrado en lo que estás haciendo en cuerpo, pero al mismo tiempo, mentalmente, vas creando Ujú. todo lo que quieres vivir. Esa es otra forma de que sí se puede manifestar las cosas. Ok. Qué Muy interesante. interesante. Sí, ahí nos salimos del tema de la historia que nos estabas contando, pero creo que valió muchísimo la Sí, pena claro. porque a mí el tema de la estrella y cómo se forma que nos acabas de contar, yo no lo sabía realmente. Entonces me llama mucho la atención. Podemos volver a tal vez a retomar la historia. No sé si Nada Martín más tiene otra pregunta sí, al respecto. no es una pregunta. Antes de volver a retomar un poco, tal vez como tu historia con Contacto. el contacto Ajá. y con el trabajo que haces. No sé si usted recuerda hoy, por cierto, hoy anda la camisa aquí del CIFA 2025, que es el Congreso, Ando de modelo hoy. sí, Congreso Internacional de Fenómenos Anómalos que hubo acá en Costa Rica, que de hecho estuvo Fepo por acá como invitado panelista especial. Habían dos contactados que los vamos a tener próximamente por acá también, a Cindy y Alejandro, ¿verdad? Ujú. Sí. Ellos hablan sobre algo que en nuestro país se dio mucho y que fue parte importante en su contacto, que es esta parte de las casitas de los aborígenes de acá de Costa Rica, que Sí, correcto. son unos triangulitos así hacia arriba, como tipis se llaman, ¿verdad? No sé, algo así. Y que ellos construían sus casas en esta forma, así triangular, porque ellos creían que había como una conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Es como esta parte de Hermes Trismegisto, de como es arriba es abajo. Entonces eran dos triángulos, uno acá y el otro se une completamente, formando algo parecido a una estrella de David también. Entonces me Pero es que parece sí, súper interesante. es que si lo ves, realmente el sexo es eso. El sexo Sí. es la conexión entre el mundo espiritual y el carnal. Sí, El mundo material y el mundo físico. Es que el sexo es eso, precisamente. Y ahí, créeme que el provecho que uno le puede sacar al sexo, lejos de usarlo primitivamente para reproducirnos y la satisfacción sexual, avanzaríamos mucho en muchos aspectos. Desde la manera material, digamos, del dinero, lo que tú quieras, el mundo espiritual. O sea, uno avanza muchísimo, muchísimo. Sí, Yo por eso me casé rápido. bueno, yo creo que es como parte esencial de esta historia también, Marcelo, retomar un poquitito lo que nos estabas contando después de llegar a Suecia. ¿Cómo fue esta vida de contacto después de estar en Suecia? Yo no sé si usted se denomina contactado o allegado, o de qué forma se puede denominar su experiencia. Fíjate que yo me llamo en sí mismo como un colaborador. Colaborador. Claro, porque al final es eso. Colaboro en un plan cósmico o diversos planes cósmicos con diferentes grupos o organizaciones extraterrestres.
Entonces, pero claro está, también recibo un beneficio de eso. Es una colaboración mutua, no una subordinación, sino es una colaboración. Entonces, empecé con esta chica acá y de repente incrementaba más los saberes. Más escribía y escribía y escribía. Y bueno, y yo como ella era la única que hablaba español, yo no hablaba sueco en aquellos entonces, eso hacía que yo desembocara en ella toda la experiencia y las cosas que yo estaba viviendo. Ella era escéptica, entonces me decía, ya cállate. Entonces llegamos a un punto que no podíamos hablar ese tema, porque si no había conflicto. Entonces me puso esto y no lo vamos a hablar porque es que aquí no nos entendemos ni nada de eso. Vale, perfecto, está bien, pero igual yo sentí algo aquí en mi pecho que si yo no hablaba iba a explotar eso. Recuerdo que un día en eso agarro mi bicicleta y me voy. En Suecia acostumbramos muchísimo a andar en bicicleta. Entonces me voy en bicicleta y en eso que me voy, me siento en el, ¿cómo se llama? En la calle casi, y hay una cancha de fútbol. Y hay algo en mí que me dice que saque el teléfono. Y yo lo escuché muy claro y me dice, saca tu teléfono y apunta a las nubes. Y claro, yo volteo a ver a todos lados y digo, esa fue mi voz. Qué extraño. Y me vuelve a decir la voz, saca tu teléfono y apunta a las nubes. Pues entonces saco mi teléfono, apunto a la nube que me está diciendo y de ahí veo que sale una esfera. Que ese video lo he puesto muchas veces en YouTube, sale esa esfera y va y luego yo digo, pero ¿y eso qué es? ¿Esa esfera qué es? Es la primera vez que yo estaba grabando una en ese momento y recuerdo que esa voz me dice que siga la esfera. Y claro, yo me quedo impresionado y el teléfono veo que se me va descargando hasta que se me queda como un 1% y la esfera desaparece. Y yo me siento y yo digo, ¿es esto verdad o no lo que me está pasando? Veo el video y estoy viendo la esfera que va pasando y se mete ahí y en mi mente yo digo, ha de ser mi imaginación de la voz. Y la misma voz me dijo, no, vete al bosque. Y no me asusté. Me sorprendió mucho, un leve miedo más por la voz, que yo dije, quizá me estoy escuchando voces, pero aquí está la prueba que es una esfera que ha salido. Me voy a ese bosque. Cuando llego a ese bosque, ahí veo como una especie era como una nave un poco como triangular, pero ovalada al mismo tiempo, más o menos así. Recuerdo que ya eran en este caso como a las 11 de la noche, más o menos así, y justamente se había colocado en un lugar donde sí cabía, que curiosamente es el único espacio que se encuentra en medio de un bosque, no hay otro lugar más, porque si no hubiera aplastado árboles y todo, ¿no? Era un lugar donde sí cabía ese objeto ahí. Y recuerdo que se abre una escotilla y bajan 3 seres que tenían una piel como anaranjada. Era muy parecido a la tipología de los grises, pero su piel era anaranjada y eran muy altos, quizás medía un poco más de 2 metros. Recuerdo que usaban un traje muy pegado a su piel, parecía que era su piel, pero no era su piel. Luego, cuando empiezo a trabajar más con extraterrestres, yo me doy cuenta cómo es que se colocan esos trajes. Porque si tú te fijas, por ejemplo, mi jacket, pues me queda floja. Tu ropa también, todas nuestras camisas, pero el de ellos no, parecía algo de buzo. Y es que ellos ocupan como una especie de spray. Entonces agarran el spray y se rocían. Y eso hace que después se vuelva como una tela muy dura. Y por eso es que esa especie de pintura se adhiere a la piel y se ve como si es la piel. Pero no, hay una tela que los recubre, que es muy fuerte y los protege tanto de la atmósfera, de la gravedad, cuando ellos llegan a esos otros planetas, pero también me di cuenta, cuando yo siempre tiendo a ser muy detallista, tal vez ni me acuerdo de los nombres de una persona, pero sí soy muy detallista en cuanto a las cejas, los ojos, todo. Y había una cosa que me llamaba la atención y era su nariz. Entonces me percaté que había una pequeña hinchadura en su nariz que no concordaba en su fisiología. Entonces es como que está en la vida normal, pero tú vas a ver si yo tengo algo aquí.
Ujú. Entonces había algo que no me cuadraba en su fisiología. Entonces lo observo bien, veo todo eso y me invita a pasar. Entonces paso adentro de este objeto y habían otros seres que estaban ahí. Veo que no tienen muebles ni nada de eso. Lo que sí es que iluminaba mucho, pero no se sabía de dónde venía. No habían lámparas ni focos, pero sí había mucha iluminiscencia, muchísima. Estaba muy limpio, pero extremadamente limpio, como no tenés idea. Pero no hacía ruido, no había ruido. Yo caminaba y no había ruido en eso. Habían una especie de camas, pero no tenían colchones ni nada de eso. Había como una especie de pequeña sala allí. Supongo que era una sala y una especie de mesa. Y a través de una pantalla veo algunas cosas que me iban a mostrar sobre mi vida. Y bueno, recuerdo que yo la veía, pero le seguía viendo la nariz y yo le hablo en español. Yo le hablo en español, pero los sonidos no los pronuncié nunca, porque hasta ahí yo me doy cuenta que yo estoy hablando en español, pero que yo no necesito pronunciar o no era consciente que no estaba pronunciando. Le digo de que si su nariz es así y él me dice que no es así. Y entonces me hace ver que adentro tiene como una especie de tapones, muy parecido a los tapones, y que esos funcionaban como una especie de filtros, fíjate. Es decir, que nuestro oxígeno los podía matar. Entonces, a través de ese filtro ya lo convertía en lo que ellos respiraban, en su oxígeno. Fíjate, hasta ese momento, claro, ya después, en el futuro, después hablo en el futuro reciente, ahora entendí por qué, por ejemplo, hay insectoides, seres felinos, seres aviares, de todo, que vos te preguntas, o sea que estos tipos respiran oxígeno. En su planeta es como el de nosotros, pero no, es que lo que sucede es que ellos ocupan esos filtros que nuestro oxígeno lo convierten en el oxígeno de ellos. Pues por eso ellos pueden andar tranquilamente en cualquier lugar. Claro, siempre y cuando sea una especie biológica nacida naturalmente, porque también hay seres biológicos pero no nacidos de forma natural, sino de forma como probeta. Y hay una tercera a las cuales denominamos que son seres de vida programada o vida útil. Así se denominan. Ya uno ya empieza a ver otro tipo de ¿cómo podemos llamarlos? De expedicionarios que llegan a la Tierra. Otro tipo. Entonces, esa fue la primera vez que ella me pasó eso aquí en Suecia. Recuerdo que llego a casa y yo le digo a mi esposa de ese entonces lo que me ha pasado. Y ella me dice, vos estás loco, me dijo. Ella sabe que Sí. yo no tomo ni me drogo y nunca he bebido alcohol, ni nunca he fumado, ni nada. Entonces recuerdo que ella me dice, mira, solo porque no fumas ni tomas, por eso es que te doy el beneficio de la duda. Pero igual me dijo, no te creo. Y dije, ¿qué eso pasa? Me dijo, hasta que yo no lo vea, me dijo, no te voy a creer. Está bien. Ok. Y pareciera ser como que ellos estuvieran escuchando, porque ese día, fíjate que estábamos dormidos y solo escuché un gran grito, como a las 2 de la mañana, pero un gran grito. Y me agarró de aquí y me dijo, ahí vienen tus amigos, ya vinieron. Y yo pensé que eran mis amigos de la escuela donde yo estudiaba sueco. Pero vi que era madrugada. Y dije, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué están haciendo? Me dice, no, vinieron los extraterrestres, me dijo. Y yo me quedé en shock. Y le digo, ¿y cómo? Vinieron, me dijo, me despertaron y yo te gritaba y ellos me dijeron que vos no ibas a escuchar. Y ella andaba muy asustada. Y bueno, como pude, la tranquilicé. Pero el día siguiente, ella ya llegó y me dijo, mira, yo quiero un esposo, y ya me describió la vida que quería y el esposo que quería y lo que esperaba de mí. Y me dijo, esto es lo que yo quiero. No quiero más que eso. ¿Crees que me lo podés dar? Me dijo. Y yo le dije, no sé si puedo hacer eso. ¿Y por qué no sabes? Es que no sé, le digo. Hay algo en mí que dice que yo voy a hacer otras cosas, pero yo no sé el qué, María, porque se llama María. Y me dijo, entonces no podés darme eso que estoy pidiendo.
No. Entonces recuerdo que saca un papel, ella lo firma, y entonces me dice, vaya, toma, me dice, este es el divorcio. Claro, yo me quedé asombrado que me estaba pidiendo el divorcio. Sí, Y había algo en mí que sentía que necesitaba hacerlo era lo por el bien correcto. de los dos, claro, porque yo no podía retener a alguien solo por retenerlo. Ella necesitaba vivir la vida que ella quería vivir y yo no se la podía dar, no podía ser egoísta. Y eso que tenía 2 hijos, fíjate, pequeños, en aquellos entonces tenía 2 y 3 años. Cualquier padre hubiera dicho, no, luchemos por el amor y todo lo que tú quieras. Pero en mí había algo que sabía que no era normal y que yo no estaba destinado a construir una familia normal. Y bueno, pues firmé eso y a partir de ahí ya todo se aceleró. Ya venían alienígenas aquí a la casa, aquí en físico, a buscarme aquí en casa a casa, a sentarse conmigo. De hecho, en YouTube les he mostrado algunos videos donde hay naves encima de mi casa o por mi ventana. De hecho, en el podcast de Fepo, ahí pueden ver que es la primera vez que él me entrevista y yo hablo de mi trabajo con extraterrestres y ahí aparecen las naves alienígenas en la ventana. Sí. No sé si ustedes han visto ese video. Sí, claro. Sí. Sí, ahí yo te quería preguntar nada más para no quedarme con la duda de esta primera experiencia que nos contaste con esta primer nave. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste ahí? ¿Hubo esta típica sensación, se dice, de que es extraña, de que uno no sabe cuánto estuvo y que salió y Una pasó? pérdida de tiempo. Sí, pérdida de tiempo, o todo lo contrario, que se habla mucho también, ¿verdad? De que uno siente que estuvo 2 horas, pero estuvo 5 minutos. ¿Cómo fue esa sensación en la nave? Aquí es el punto que es bastante curioso. El tiempo, fíjate que el tiempo realmente lo crea nuestra mente, como los problemas los crea nuestra mente y la mente reptiliana, ambas. Entonces, ¿qué sucede? Que el tiempo solo va a existir a como mi mente lo vaya midiendo o los puntos de referencia que yo vaya teniendo. No sé si ustedes se han percatado que una persona, puede estar sentado en un sofá sin hacer nada. Y otra persona se pone a hacer oficios, quehaceres, y esta persona que está haciendo cosas te va a decir, qué rápido pasó la hora, ni la sentí. Mientras que la otra persona que no está haciendo absolutamente nada, siente muy largo todo el tiempo. Y ambos, su hora constituye de 59 minutos. A ambos. A nadie le cambia. Entonces empezás a darte cuenta que el tiempo lo vamos percibiendo de una forma diferente y como yo lo voy percibiendo, así mismo lo voy creando. Incluso hay personas que el tiempo lo pueden extender tanto que en una hora pueden llegar a hacer muchas más cosas o mucho más productivo que alguien que tenga 3 horas. Sí. Lo puede llegar a hacer. Entonces, ¿qué quiero llegar a esto? Que adentro de estas naves el tiempo pasa de una forma muy diferente. Es como que ellos lo han construido para que pase de esa forma, para que ellos tienen un tiempo zodiacal muy diferente al nuestro. No sé si es por los soles, por las lunas, las rotaciones de su planeta, pero adentro de sus naves el tiempo pasa muy diferente. Pero eso No te entonces, puedo decir. perdón, ¿Sí? eso sería como entonces que las naves son como una extensión del planeta en el que ellos se encuentran, como que el tiempo se congela ahí con respecto al tiempo de su planeta. Es que sucede de que cada especie, al menos esto ya lo he sabido ahora con mi trabajo con extraterrestres. Cada nave no es una simple nave, sino que es como una extensión, como vos decís, del planeta. Ahí debe de existir la misma gravedad que hay en tu planeta. Debe de existir la misma presión atmosférica. Debe de existir todas las condiciones que están en tu planeta, pero dentro de la nave. Y aquí te incluye el tiempo. No puede una especie viajar a otros lados, a otros confines, sin tener su atmósfera. Necesita tenerla. Entonces, eso me empecé a dar cuenta, de que cada especie, sus naves están acondicionadas a esto, y por ende el tiempo también va corriendo de una forma muy diferente adentro de las naves, muy diferente. Okay.
Sí, ese concepto entonces, digamos, lineal de tiempo que nosotros conocemos no aplica en ese momento. Es que ahí es interesante también esa reflexión, porque nosotros lo conocemos porque nos lo han venido diciendo, pero diferente es si una persona voy a aplicarlo en mi casa. En mi casa no existen los relojes, no tengo ni un solo reloj colgado, no hay ninguna referencia a relojes, a ninguno, fíjate. Básicamente, yo vivo y mido el tiempo por las cosas que yo tengo que hacer. En cuanto a la vida de las personas normales, hacen cosas conforme al tiempo. En mi caso no. Son mis acciones que dictan el tiempo que yo voy a dormir o que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo, al menos para mí, es diferente. Por eso te tocaba el ejemplo, que en una hora yo puedo hacer muchísimas cosas y todavía me sobra tiempo. Porque Sí. yo no lo estoy midiendo en ese momento. No estoy pensando que me quedan 15 minutos, no lo voy contando. Entonces, al no contarlo, en mi atmósfera, en mi casa, no existe ese tiempo. Ahí tengo una reflexión. Bueno, yo soy docente, soy profesor de música en una escuela y yo siempre lo he visto en los niños. Los niños no miden el tiempo por horas. A uno siempre le preguntan, profe, ¿cuántos recreos faltan? Y eso me da mucha risa porque ellos, Por actividades. sí, es como el tiempo pasa de un recreo a otro. Entonces yo en todo ese rato tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder llegar al recreo y todo el rato del recreo disfrutarlo. Y apenas entran me dicen, profe, ¿y cuánto falta para el otro recreo? y me da risa porque de verdad ellos juegan, comen, se divierten y no están pensando en que ya se va a acabar, sino que más bien es como disfrutemos este momento y es algo que los adultos se nos va por obvias razones. Realmente, bueno, tengo un trabajo normal de día, Bobby tiene su trabajo y yo creo que el concepto de tiempo se nos instaura a nosotros desde esa perspectiva, ¿verdad? De que yo tengo que rendir con mis actividades de acuerdo a una cierta cantidad de horas. Y de verdad me parece súper entretenido y súper vacilón en el buen sentido de que estés hablando del concepto del tiempo, porque se me asemeja mucho a eso de los niños, que ellos miden el tiempo diferente a los adultos. Claro, incluso en el campo, fíjate que en El Salvador se mide diferente el tiempo. De hecho, hubo un tiempo que viví en España y me di cuenta que lo medían diferente también en el campo. Fíjate, en El Salvador existe en la tarde y la tardecita. Entonces, está la tarde que comienza a la 1 hasta como a las 4. La Sí. tardecita es antes de que oscurezca entre 4:30, 5 y 6. La tardecita. Sí, Más sin embargo, en España, por ejemplo, la tarde puede comenzar a la 1 y terminar a las 9 de la noche. sí. Sí. Entonces, uno va midiendo muy diferente el tiempo. Entonces, esto mismo comencé a aplicarlo en mi casa. Claro. Salud. Gracias. Esto mismo comencé a aplicarlo en mi casa. Comencé a aplicarlo primero quitando todos los relojes. Cualquier referencia que yo tuviera al tiempo. Entonces, destruí por completo cualquier orden rutinario que tuviera y lo reemplacé por mis responsabilidades. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacer eso, pues lo hago. Yo sé que voy a hacer tal cosa y lo hago. No tengo la referencia de decir, de las 7 a las 2 tengo que hacer esto, porque ya estoy midiendo. Sí. Entonces, no lo mido, simplemente hago la acción y cuando yo hago las acciones, me doy cuenta que realmente me sobra una hora y que hice muchísimas cosas. Cuando ya me abstengo de andar midiendo el tiempo, de andar midiendo las fechas o de andar viendo ese tipo de cosas. Ahora, no digo de que hacerlo está mal, no. El hecho está en obsesionarnos por el tiempo. Mira, fíjate que una de las cosas que recuerdo que en mis sesiones de trabajo con algunos aliens, hubo una vez que yo le pregunté algo y le dije, oye, le digo a uno de ellos, ¿qué crees que va a pasar en el futuro con la humanidad? ¿Qué crees que va a pasar?
nos vamos a extinguir, viene un meteorito, hay guerras. ¿Qué crees que va a pasar? ¿O cuál es la recomendación que vos le das? O que tú nos dieras. Y él me dijo, la recomendación que les diera es que vivan el presente. El humano, lo hemos estudiado, que siempre vive con excesos del futuro y con exceso del pasado. Sí. Nunca vive con el presente. Estás aquí y estás pensando en qué vas a hacer mañana, en que tenés que trabajar tantas horas para poder ahorrar y en un año comprarte un carro. Vas tan avanzado con el exceso del futuro, o estás en el presente y te estás acordando lo malo que te hicieron tus papás, o el trauma que te hizo un hermano, o un familiar, o la novia, y tenés exceso del pasado. Entonces, ya no te concentras en el presente. Y realmente el presente es al final el que empieza a describir cómo va a ser tu futuro. Sí. Entonces, ese consejo, fíjate que me lo apliqué. Vivir el presente es semejante como si alguien de los que nos está viendo tenga hijas. Y le hago una pregunta. Suponte que tu hija está diciéndote papá, papá, y tú estás trabajando, un ejemplo, pero horas extra. Y venga tu hija y te dice, papá, papá, vamos a jugar. Tú le dirías, espérate, es que estoy trabajando para tu universidad. Pero ella tiene 5 años. Y tú ya estás pensando en ahorro de su universidad cuando tenga 20. Ahí es el punto. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Seguir pensando en el futuro? O en ese momento ir a vivir con ella el presente. Este ejemplo es lo que nos pasa a la mayoría de los humanos. Vivimos con exceso del futuro, exceso del pasado y muy poco del presente. Y eso lo repliqué. Entonces, en el presente, si yo estoy con alguien, estoy con esa persona. Estoy hablando con alguien, estoy con esa persona y no estoy con el teléfono. Cualquier actividad que hago, estoy ahí. Y si yo voy a chatear con alguien por cualquier redes sociales, yo lo estoy haciendo con esa persona. Incluso en mi casa, ¿saben? Yo les digo, bueno, yo ahorita voy a usar el teléfono y listo. Voy a dedicar a chatear con esas personas que yo quiero hablar. Pero en el momento de hacer el corte, yo ya estoy en el presente, estando con las personas que quiero estar en físico. Así. Sí, me parece súper interesante porque eso es un concepto que yo empecé a aplicar hace mucho tiempo, hace tal vez unos 5 o 6 años, digamos, en mi vida, en mi propia vida, pero lo empecé a aplicar primero en la parte amorosa, en la parte de relaciones, en las que yo decía, es que yo no me puedo estar ofuscando por lo que venga. Pero hace poco, realmente, porque yo ahorita estoy estudiando otra carrera porque quiero cambiar de trabajo y demás, entonces fue algo que yo me puse a pensar y yo decía, no, es que yo no puedo ponerme a comer ansias, le decimos acá en Costa Rica, de ponerme a desesperar por lo que venga, sino más bien tengo que disfrutar lo que estoy viviendo ahorita. Y yo creo que es un muy buen concepto en realidad. Es una reflexión muy buena y creo que al fin y al cabo nos lleva como a ese, cuando hablamos de tener una conciencia diferente, es bien importante. Yo ahí tenía una pregunta cuando vos estabas mencionando, Marcelo, que te visitan y que tal vez te dan este tipo de información, ¿cómo es la comunicación? ¿O depende de los seres? Porque no sé si hay un idioma, es algo, ¿cómo decirlo? Una conexión directa con esta, sí, o ser, ¿cómo funciona la comunicación, digamos, para poder recibir estos mensajes? No son mensajes los que recibo. Es información en conversaciones no como contigo. Ahí yo hablo en físico con ellos. Entonces, los mensajes son más lo que hacen los contactados. Por ahí así son mensajeros. En mi caso no es así. Yo intercambio. Hay cosas que a ellos les gusta saber con curiosidades de algún lado. Pues yo las sé. Hay cosas que a mí tengo curiosidad de saber de esos lados o de otro tipo de cosas, y es una conversación como la que yo estoy teniendo con ustedes. Estas se dan en algunos sitios del norte, allá en Noruega, algunos aquí en Suecia, otros en España y otros en México. Entonces, dependiendo de dónde me toca ir a trabajar en estas colaboraciones, pues ahí es donde tengo las posibilidades de hablar con ellos. En muchas ocasiones lo hablamos en el idioma. Es como, fíjate que es como que hubiese un idioma
que más bien lo he llegado a definir como si es el idioma de los espíritus. Fíjate. Y no quiere decir espiritista, no, el idioma de los espíritus es todo el idioma que tu espíritu entiende, el tuyo. No, es muy parecido a las personas que cantan en inglés. Una canción en inglés, que tú la escuchas en inglés, le llega a una persona que la canta con tal romanticismo como si la entendiera, aunque no la entiende. Ni siquiera sabe qué es lo que dice. Pero esa persona identifica que esa canción es romántica. Sí. Y la canta con esa pasión. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que él sabe que esa canción está hablando de algo romántico si no la entiende? Entonces ahí es donde se da a lo que he denominado el idioma de los espíritus, en donde ellos te pueden decir algo en su idioma, pero tú lo entiendes en el tuyo, en tu idioma emocional, tu idioma mental, pero tú lo entiendes, aunque ellos lo expresen en su idioma. Hay otras ocasiones donde tal vez se hace un poco más difícil, al menos para mí la más incómoda es la visual. Hay idiomas, conversaciones que se tienen que tener solo con la vista. Es decir, tú estás viendo a esta persona y tienes que esperar que las miradas se enganchan. Tú sientes como que se te van a salir los ojos. Se enganchan, se anclan los dos y sí sientes como un leve sujetamiento del ojo, como si se te va a salir un poquito, y entiendes que ahí comienza una comunicación. Comienzas a hablar, pero ese puente comunicacional solamente se da a través de la vista. En este caso, para mí no me gusta mucho porque no sé si ustedes se han metido alguna vez a alguna piscina o a un lago helado, un agua fría. Entonces, Sí, claro. Ustedes están en otro clima y se meten al agua, empiezan a sentir como una corriente empieza a bajar por todo el cuerpo, un cambio de temperatura. Así se siente. Cuando uno habla con esas, más bien yo le llamaría personas, no seres, porque realmente cumplen todos los criterios de personas. Lo único que no se parecen en nuestro aspecto, pero intelectualmente, sabiduría, sentimientos, todo, cumplen los requisitos para que sean unas personas no terrestres. Entonces, estas personas no terrestres, cuando interactúas con esta especie que habla con los ojos, sí se siente muy feo ese cambio de temperatura, pero ya después se te acopla, pero es una corriente muy extraña. Yo tengo una consulta con respecto a eso que estás diciendo, que ellos son personas extraterrestres, por así decirlo. Y no sé si usted se lo ha preguntado a ellos, es la forma de vida de ellos, es a base de carbono también. Es como nosotros, como nuestra esencia. Aquí es bien, esta pregunta, fíjate que se puede responder de distintas maneras. Hay que recordar que nosotros tenemos esa composición química de carbono, hidrógeno, otro tipo de elementos en este planeta. Al principio de la conversación, yo te hablaba de que cuando hay entidades biológicas que ocupan este tipo de aparatitos que te decía, que transforma. Pero también te decía que habían otros clonados, otros vida programada y otros que son muy parecidos a los avatares, muy parecidos. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablarte en este caso, digamos, de los avatares y después vamos a seguir la cronología. Okay. Estas especies de avatares solo se pueden activar con la conciencia de aquella persona no humana de la cual haya sido una copia. Por ejemplo, supongamos en mi caso, yo soy una persona no humana. A mí me sacan una réplica o un clon, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? No tanto es un clon porque hay otras diferencias, pero sacan una réplica mía. Al sacar una réplica mía, esa otra réplica solamente se va a activar con mi conciencia. No va a responder a la conciencia de nadie más. A mi persona, me pueden sacar 4, 5, 6 réplicas de lo que tú quieras. Entonces, se sacan 6 réplicas, pero estas 6 réplicas que están solo van a funcionar en mi conciencia. Solo yo las puedo manejar.
Ok, parece como que se cortó un poquito más. Vamos a ver si regresa la conexión. Creo que ya ahí volviste. Sí, ahí te Ok, escuchamos. ¿dónde me quedé? Que podías activar estas réplicas con tu conciencia. Ajá, ok. Entonces, estas réplicas solo se activan con la conciencia. Fíjate, solo se activan con la conciencia de la persona a la cual le han sacado estas réplicas. Entonces, estas réplicas pueden ser compuestas de carbón, pero hay que recordar que si ellos van a otro tipo de planetas a explorar, como lo es quizá Mercurio, el cuerpo no puede ser como el de nosotros. Su composición debería de ser otro tipo de elementos que sea igualitario a ese ambiente donde va a ser expuesto. Si te vas a un planeta donde tenga gases, exceso de gases, la composición del cuerpo tiene que ser equivalente a cómo puede desarrollarse en ese planeta. Entonces, aquí es donde entran estas réplicas. Cuando descienden a la Tierra, no muestran sentimientos, incluso a veces ni siquiera muestran inteligencia, sino que se ven como unos robots, porque efectivamente pareciera ser que sí son robots porque están siendo manipulados por una persona no humana que puede estar en la atmósfera. Pero este que está en la atmósfera es el que controla a 4 o 5 grises que les va diciendo qué es lo que tiene que ser. Pero esta otra persona no humana que está fuera en el espacio exterior, él sí ve a través de estas réplicas. Es como unos drones, podemos llamarlo. Entonces, él lo ve. Esas réplicas sí pueden ser de carbono y tener la misma constitución biológica y química que nosotros por nuestro planeta. Pero si se van a otro, tendrían que usar otro tipo de réplicas que fueran compatibles a ese planeta en exploración. Ok, entiendo, sí. Entonces sería como, esto sería como bueno, lo que se habla en la humanidad también, como la parte de la visión remota, sería como algo así lo que ellos utilizan para poder controlar a estos seres. Muy parecido, recordar que la visión remota no controlas a nadie. No. Ok, esa es la variante. Pero en este caso, ellos sí controlan a estas especies de drones o réplicas, como yo le llamo. Entonces, sí lo controlan. Están los clones. Están dos tipos de clones. La vida programada y también otro tipo de clones que sí se parecen o sí responden mucho a quien los manipula. La primera que les acabo de decir, sí se nota que estos tipos como que son medio robots. Sí se les nota, las réplicas. Los clones, ellos sí, se ven mucho más humanos, pero hay una diferencia, que tienen un buffer de retraso. Es decir, tú hablas con ellos, digamos, tú hablas conmigo ahorita y tal vez hay una tardanza porque estamos a distancia. Sí. Pero digamos, tú estás conmigo y al momento que yo te pregunto, oye, ¿qué color es el cielo? Tú me dices azul. Sí, así inmediata Cuando la hay respuesta. unos clones, ahí cambia. Yo le digo, hey, ¿qué color es el cielo? Y él se queda como oído. 3, 4 segundos y te dice, azul. Como si tuviera que pensarlo. Como si no tuviera esa información. Ahí uno se da cuenta cuando son clones. Y está el otro que es vida programada, que ya tiene otro tipo de roles que juega en la Tierra. Entonces, podríamos decir, con esto que nos estás contando, que acá en la Tierra podrían haber réplicas de uno. Claro. Que son, a ver, son controladas, como estás diciendo. Lo relaciono porque también hemos hablado en otros episodios esto, de verdad, de que uno tiene personas alrededor del mundo que se parecen demasiado a uno, ¿verdad? Y la gente ahí habla de sus teorías de los doppelgangers y todo este tipo de cosas. Lo relaciono un poco con eso, yo. No sé. Sí, yo no sé si será que, bueno, supongo que, porque hay casos de contactados o de personas que han sido abducidas también que hablan sobre este tipo de temas, ¿verdad? No recuerdo si fue el caso de Jonathan Reed, que hablaba sobre que su familia había sido cambiada también. No recuerdo si fue Jonathan Reed, la verdad, pero alguno de estas personas que había sufrido un tema de contacto con extraterrestres y gubernamentales y demás hablaba sobre eso, que él
tenía su familia en su casa, pero que la esencia de esa persona no era ella realmente, no era su esposa y su hijo, sino que físicamente era muy, 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 muy parecido, pero no eran ellos realmente. Entonces se me hace bastante interesante esto de si pueden llegar a tener una suplantación de la identidad de las personas también en nuestro planeta para sus fines, para su trabajo y demás, su investigación. No sé sinceramente qué será lo que hacen acá, sí, el fin de esto. Sí, ahí en ese caso, yo no he escuchado bien el punto de Jonathan Reed, pero lo que no hacen es suplantar la identidad. Eso sí no lo hacen, pero sí pueden hacer una réplica de todos ustedes, aunque ustedes no pertenezcan a ninguna organización alienígena, pero sí pueden hacer una réplica de ustedes, y eso es permitido por las leyes cósmicas. Lo que no se puede hacer es que esa réplica te perjudique a ti en tu vida social, laboral y familiar. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, esta especie se llama Atrians. Este Atrians lo acabo de saber de ellos como hace unos 3 años más o menos. Y no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están viendo a X lugar y ven como una sombra pasa corriendo así a un lado. Sí, los Shadow People. Y los Shadow People es un fenómeno diferente a este. Okay. Los Shadow People sí existen, pero es diferente, no son los Atrians. Pues estos que pasan corriendo así, ellos sí te pueden clonar a ti, pero ocupan tu cuerpo para vivir una experiencia que por lo general no va a estar vinculada ni a tu círculo de amigos, ni a ninguna de las partes. Puede llegar solamente a pasar que alguien te diga, oye, yo he visto un doble tuyo por tal lado y lo vi por tal lado. Y efectivamente fue un doble, o te puede asegurar que te vio a ti, pero no eras tú. Pero no te va a perjudicar en ningún lado de tu vida. Pero existen estos. Ok, sí, sería como nosotros grabamos un capítulo, de hecho, Doppelgangers, que había uno que eso lo contaba yo como anécdota personal, ¿verdad? Que había un video de una persona que lo estaban molestando con la música hindú y era realmente muy parecido a mí. Y de hecho lo pusimos en el episodio y todo porque se nos hizo muy gracioso realmente, porque mis amigos me lo mandaban y me decían, ¿cuándo le grabaron eso? ¿Cuándo fue eso? Y yo no sé, no era yo. A mí me ha pasado eso de que yo digo, qué vacilón que hayan personas que se parecen mucho a otras y están completamente en otro lugar del mundo, ¿verdad? De hecho, esto me parece una teoría muy viable también, de que sea algo así como una toma de la apariencia física de la persona, se le puede llamar nada más, ¿verdad? Como para poder ellos trabajar dentro de su propósito o su fin. De hecho, hay un caso que es bien documentado de eso y está en España. Hay una piedra muy famosa en Barcelona. De hecho, fui ahí porque fui a investigar ese lugar. Yo desconocía de este caso, hasta hace muy poco me di cuenta. Y fue cuando yo dije, estos tipos son los Atrians que han hecho esto. Pero yo no había encontrado nada registrado más que de estos informes que yo tengo en mi labor con extraterrestres. Allí es el único lugar donde uno accede a muchas cosas que pasan aquí. Lejos de eso, yo no había encontrado nada. Entonces sucede de que ahí hay una piedra que se llama la Piedra de los Gentiles. Está en Cataluña. Ahí cuenta una historia de que hubo una persona, ahorita se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Y se lo voy a abreviar. Hay fotos de brujas y todo. Les voy a pasar el link para que ustedes hagan un capítulo de eso que está espectacular. La cuestión que él es abducido por unos seres que viven bajo tierra. Estos seres que están bajo tierra, resulta que le hacen experimentos y todo y luego lo liberan. Él va manejando en su carro en piloto automático, pero después recobra la conciencia y cuando recobra la conciencia, él ve a través de un espejo que viene una persona atrás. Él alcanza a ver bien y se da cuenta que el que va atrás es él mismo. O sea, que habían creado un clon de él. Y este clon le pega atrás en el carro como haciéndole señal que se pare. Y este se para, el clon se baja y este sigue manejando.
con el tiempo muchas personas le dicen que lo han visto en otro lugar. Pero él cuenta que las diferencias que él le halló es que era como un efecto espejo su clon. Él tenía la bolsa aquí y su clon la tenía al otro lado. Él tenía un tatuaje y el clon lo tenía al otro lado. Que su diferencia única era como si hubiese un efecto espejo en ese clon que él vio atrás. Cuando yo descubrí este caso, que dije, claro, aquí están los Atrians y esta es la prueba de que lo que vi allá sí es real, no es una invención. Ok. Pero entonces esta especie no es, no es extraterrestre, sino intraterrena. No, es extraterrestre. Los intraterrestres son o tienen otro tipo de accionar, otro tipo de actuar. Lo que pasa que los alienígenas se ocultan en algunas bases bajo tierra, pero no tan profunda, no donde están la vida de la tierra interna, y también se ocultan bajo los océanos. Ahí también tienen sus bases o muchas veces sus hábitats. Entonces, y bueno, también ahí en los océanos están otros seres, los cuales se pueden denominar como transoceánicos, seres que viven abajo de los océanos. Es más, fíjate, en los dioses sumerios está el hombre pez, se llama Oanés. No sé si ustedes lo han visto, es un sumerio que tiene Sí. como cabeza de pescado. Pues cuenta la historia que él viene de los océanos, sube a la superficie y él es el que empieza a civilizar a las personas, pero que él venía de adentro de los océanos. Entonces existe otra sociedad, porque en este planeta existen en estos tres lados la civilización. A nivel de la superficie, nosotros, los intraterrenos y los seres que viven bajo el mar. En estos tres niveles donde se encuentran. Sí, de hecho, bueno, haciendo un impasse ahí también de otro capítulo que tuvimos con Dayani Castillo, la hija de Enrique Castillo, un contactado costarricense que tuvo su contacto en Colombia. Ella nos contaba que su padre habló también de unas bases alienígenas que se encontraban en las fosas de las Marianas, que él decía que él estuvo por allá. No recuerdo ahorita de dónde venían esta especie, pero que él decía que eran como sirenas, que era como lo que la gente describe realmente como una sirena. Entonces me parece muy interesante esta parte de que estos seres tengan sus bases también dentro de la Tierra. Sí. No sé si hoy tenía alguna consulta sobre eso. No, yo nada más, al fin y al cabo, bueno, me quedé pensando el tema de los Atrians, si podríamos considerarlo tema como de una especie o raza extraterrestre, si podríamos mencionarlo de esa manera, o no, porque lo que hemos venido hablando, podemos decir que ellos, nosotros los vemos como una sombra, tal vez es porque no podemos percibirlos completamente. Pero nosotros en otras ocasiones hemos hablado como de seres interdimensionales, pero no sé si podrían catalogarse como un ser interdimensional o realmente como simplemente esa es como la manera en que son realmente, o es porque no los podemos ver. Sí, es como tú dices. Son Ok. seres dimensionales que necesitan un cuerpo porque van a vivir una experiencia. Ya, ¿Nos te escuchas? Sí. decía, sí, te decía que es muy parecido a lo que tú. Espérate. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Ah, sí, es que me parecía que se había caído. Es como tú dices, así, son seres dimensionales que necesitan clonar un cuerpo para movilizarse en este mundo físico y tener unas experiencias. Pero estos seres entonces, ellos sí controlan físicamente ese cuerpo o lo hacen de esta forma también telepática, por así decirlo. No, ellos viven la experiencia, ellos la Sí. viven. Sí, ellos la viven. Interesante. Y esto es por algún tipo de trabajo o de experiencia que necesitan hacer para lograr algo, o por qué motivo será que lo hacen. Mira, es que aquí es un punto muy, ¿cómo podríamos decirlo? Todavía un punto más por desarrollar, porque los Atrians, como se los dije, son los que ocupan estos cuerpos, pero hay una raza que intermedia, que es quien hace una especie de clon
para que ocupen ese cuerpo. Entonces hay una intermediación de una raza que es la que sirve, la que los clona. Ahora, en el mundo, en el universo, básicamente gira todo como en una especie de comercio galáctico o dimensional. Tú me das, yo te doy. Así vas a todo. Entonces, diferentes razas prestan sus servicios para un beneficio que ellos quieran y ese servicio se lo venden a otras razas. Por ejemplo, los aliens gris, ellos, el servicio que venden es el de abducción y recopilación de material biológico, espiritual, energético o componente genético espiritual. Ellos son los expertos de eso. Entonces, ellos comercian eso, sus servicios. Ya otra especie los contrata y les ofrece otra cosa que necesitan los alienígenas grises. Entonces realmente estamos ante un gran comercio, pero intergaláctico. Sí, como una especie de trueque sería ahí entonces. Una especie de trueques, exacto. Por ejemplo, un decir que una especie reptiliana poderosa, o que sí, muy poderosa y de mucha influencia, quiera material biológico, un ejemplo de una vaca. Ujú. Pero ellos tienen mucho que dar, ¿verdad? Esa sociedad reptiliana tiene mucho que dar. Y están otros que ofrecen estos servicios. Esa raza reptiliana no va a viajar ni pasar portales intergalácticos para llegar aquí, porque hay una raza que puede intermediar. Entonces esta raza gris pide, bueno, denme en esto o ayúdenme en esto, y los reptilianos dicen, ok, te vamos a ayudar en esto a cambio que tú me des esto. Ok. Y son los grises los que vienen, llevan y hacen este trueque. Y esto es en todos los niveles. Sí, es como un tema de outsourcing lo que realizan estas razas. Sí. Sí, a mí me llama Sí, mucho sí. la atención porque esto que estás diciendo, Marcelo, yo lo veo como algún tipo, creo que mencionaste el término, no sé si es como una asociación o federación. Entonces, como este tipo de cosas están reguladas, digamos, a nivel intergaláctico. Claro, sí, es un comercio que está regulado, aunque es muy parecido a lo que pasa aquí, que también existe el mercado negro, si le podemos llamar, también existe. Hay solo uno de estos y se encuentra en Orión. Allá Ok. es el único mercado negro que sí existe. Allá se pueden comercializar hasta dones. Es decir, aquí pueden venir una especie y te abducen, pero la abducción realmente no viene ni para captarte material genético, ni biológico, ni nada, sino tu linaje cósmico. Ese linaje cósmico, si tiene un don, voy a hablar cualquier cosa, pon tú que tuvieras el don de leer la mano, un ejemplo, o leer el tarot o lo que tú quieras. Pues estos, cuando te abducen, te quitan tu linaje cósmico. Entonces, al quitártelo, ellos ahora lo pueden comercializar por cualquier otra especie. Por eso es que ustedes quizás en algún momento escuchen que hay personas que digan, yo antes podía hacer viajes astrales y después yo ya no sé por qué no puedo. ¿Por qué podía hacer tal cosa, pero después ya no puedo? Es que para mí no cabe duda que fue abducido y le quitaron ese don y ahora quién sabe a dónde lo están comercializando. Existe todo eso. Eso me lleva a otra pregunta, Marcelo. Entonces estos seres están acá no por algo físico propiamente, sino por algo más de la esencia del espíritu de la humanidad. Todo dependerá las necesidades de las especies. Todo dependerá de eso. Hay diferentes agendas que se tienen. Agendas con tu biología, específicamente en el humano, en su biología humana. Otros en su espiritualidad, otros en su conciencia. Hay otros que no les importan los humanos y les interesan los océanos y por eso van solo a los océanos y no les interesa que pasen a la superficie. Hay otros que tienen una agenda en los volcanes. Solo les interesa los volcanes, no les interesa nada más que eso. Hay otros que les interesan los bosques, solamente los bosques, nada más que eso. Entonces hay una diversidad de agendas en donde no el humano siempre es el centro del interés de ellos. No, hay diferentes agendas. Ok, entiendo. Está muy, muy interesante todo esto porque yo creo que una de las preguntas que se hace la gente en general
cuando uno toca este tema es entender por qué nos visitan, ¿verdad? Por qué hay seres que vienen a la Tierra. Y eso lo que nos responde es que no hay un motivo específico, ¿verdad? Hay muchos. Está muy interesante porque uno pensaría los típicos, ¿verdad? Motivos fatalistas, ¿verdad? Que se ven en todo lado. Nos van a conquistar, vienen a robar recursos, vienen a un montón de cosas negativas, pero realmente no necesariamente. Sí. Y de hecho eso también me dice mucho sobre, bueno, lo que estás hablando, Marcelo, de las leyes o de esta Federación Galáctica también. No sé si así se llamará, pero como que no pueden ellos venir a invadir nuestro planeta así como así tampoco. Lo que pasa es que debes de preguntarte si es nuestro planeta realmente o somos inquilinos. Sí, también. Bueno, Sí. yo no sé si usted tiene la respuesta de eso también. Es que realmente considero que muchas veces la Tierra es como en Cuba, que todo es de todos y nada es de nadie. Pues así, muy parecido. Entonces, en la Tierra, todo es de todos, todas las especies, pero al mismo tiempo no es de nadie. Nadie puede decir, ok, de aquí, de este volcán a allá, eso es mío. No puede decir, pero sí pueden sustraer lo que ellos requieran y lo que ellos necesitan, porque al final la Tierra no es que sea tuya de este planeta, no lo es. Imagínate tú, antes de nosotros que estaban los dinosaurios, ¿ok? Sí. Pues hicieron a un lado los dinosaurios y después metieron a los animales. ¿Eran los animales? Ok, y luego metieron al humano. Pero en todo este componente no podemos decir que este planeta nos pertenece a nosotros los humanos, porque los venados pensarían lo mismo. Este planeta me pertenece a mí. Y Sí, los osos también. Yo vivo acá también, sí. Claro, yo vivo acá. Entonces, es parte del ego que tiene la raza humana de creer que esto es mío y yo soy el mero. No es así. Ok. Sí, eso nos lleva también un poco a un concepto que yo he escuchado que mencionas con la parte de la creación nuestra, ¿verdad? En el planeta Tierra. Vos mencionas eso de que de que pusieron a los animales, nos pusieron a los humanos. Es una de las teorías que me parece que escuché que mencionaste en algún momento. Entonces a nosotros nos pusieron acá, podríamos decir, a los seres humanos. Claro, al Los hombre lo seres pusieron humanos aquí. no somos técnicamente de la Tierra. No. El humano no es de la Tierra. El ser es espiritual. O sea que existe una simbiosis entre la espiritualidad y lo físico que se ha unido. Ahí es donde está la simbiosis. Entonces, el humano, el cuerpo humano, lo físico y lo tangible, esto lo han traído de otros lados y fue colocado acá. Ahora, el aporte espiritual de alma, como quieras llamarlo, eso ya viene. Creo que por ahí de nuevo me pego un poquito. Que nosotros los humanos no venimos de aquí porque somos un compuesto. Ok. Bueno, yo creo que con eso podríamos dar paso, porque ya se nos está yendo el tiempo. Yo sé que ya es bastante tarde para Marcelo también. Yo quería hablar un poco también, Marcelo, sobre esta parte de la espiritualidad y la parte de estas terapias o estas operaciones energéticas que usted realiza, de qué se tratan, cómo se hace, si se parece a esto de los monjes Tuyara o si es un método diferente. Mira, ¿Cómo se da todo esto también? fíjate que esto es muy extenso. Si quieren, les propongo que grabemos un episodio de esto. Claro. Y tocamos el punto de los monjes Tupiara, podemos tocar lo de Pachita, podemos tocar diferentes y podemos tocar este ámbito mío y les voy a pasar testimonio para que la gente también lo vea. Porque Claro, ese sí es un tema muy extenso, en donde, por ejemplo, en mi caso, como consultor cósmico, viene una persona, entonces tengo que verlo y digo, ok, entonces este es tu enfermedad y hay que curar esta parte. Okay. Voy a citar un ejemplo para que la gente vea más adelante. Por ejemplo,
Una persona con insomnio, vienen a mí mis clientes y me dicen, oye, yo tengo insomnio y tomo estas pastillas. Al tomar esas pastillas para dormir, lo único que va a desembocar es otras enfermedades. Va a dormir, pero va a tener otras enfermedades. ¿Por qué lo va a tener otras enfermedades? Hay que entender qué cuerpo utilizamos nosotros realmente para dormir, para descansar. ¿Qué cuerpo es el que tiene que descansar? No es el físico, sino piensa, porque hay personas que duermen 8 horas, 9 horas y se levantan muy cansados y hasta como si los han golpeado. Qué extraño entonces, si es para dormir, ¿por qué tu cuerpo se levanta hasta cansado? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué cuerpo es el que necesita estar bien y descansado? Entonces, le doy este ejemplo a las personas, aunque dentro de mis consultorías yo no prohíbo pastillas y tampoco receto pastillas. Ninguna de eso, en esa área yo no me meto. Entonces, ¿qué sucede? Esto es como que tú tengas dos niños, ¿verdad? Por ejemplo, y está un niño que se porta mal y el otro que se porta bien, pero tú vienes y regañas al que se porta bien, castigas al que se porta bien. ¿Cómo crees que va a actuar ese niño? Va a actuar después con agresividad y con rebeldía. Estos dos ejemplos metafóricos es lo que sucede en nuestros cuerpos. Si usted tiene dañado otro cuerpo, que no es el físico, pero usted empastilla el físico va a agarrar odio y resentimiento contra ti y va a desatar otra enfermedad. Y cuando te des cuenta, comenzaste con una pastilla y terminas con un cóctel de pastillas y otras enfermedades. Dormí bien, a la fuerza, pero tenés ahora ansiedad, tenés depresión y tenés otras cosas. Entonces, en ese caso, los consultores cómicos que he formado, sabemos que el que está enfermo es el cuerpo astral. Entonces, ¿cuál hay que curar? El cuerpo astral. No meterte con el físico, porque si no, el físico va a empezar a destruirse. Va a entrar el cuerpo físico en depresión y después el cuerpo físico entra en una especie de suicidio y comienza a provocarse enfermedades. Enfermedades tras enfermedades porque él ya no quiere vivir. Porque tú lo estás castigando con tanta pastilla que él mejor se va a provocar en la muerte. Eso empieza a suceder. Sí. Ok, perfecto, sí. Bueno, yo creo que eso sería un episodio bastante increíble, sí, porque yo creo que sería algo para abrir mucho la mente y darse cuenta realmente de que nuestro cuerpo no es, bueno, nuestra esencia no es solamente esto físico que vemos y que podemos tocar, sino que hay cosas más allá que yo creo que sí nos va a volar la cabeza a todos cuando lo grabemos y se los prometemos de verdad que lo vamos a grabar. Sí, a mí a nivel personal eso siempre es algo con lo que yo he vibrado mucho y siempre he creído fervientemente que esta combinación, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, espíritu y mente es integral completamente, ¿verdad? Entonces sería muy interesante poder grabar eso más adelante. Marcelo, yo creo que casi vamos terminando, te agradecemos un montón el tiempo, porque yo creo que el haber podido conversar con vos nos abre la mente y nos abre un montón de temas y nos da un montón de respuestas también desde lo que vos nos explicas y desde tu verdad para cosas que tanto creo que nosotros como los seguidores de nuestro programa definitivamente tenían por ahí un montón de preguntitas y cosas que nos han hecho sobre estas temáticas. Entonces te agradecemos mucho por el tiempo y no sé, Waldin, si tiene algo más que agregar. No, nada más de nuevo agradecerte, Marcelo, de verdad, por sacar el ratito. Yo sé que debes estar ya cansado con sueño y demás, pero de verdad te agradecemos muchísimo el estar acá con nosotros, compartirnos ese conocimiento que como Bobby lo dice, es tu verdad, y yo creo que todos estamos acá para escuchar a los demás y aprender de todas las personas que escuchamos un poquitito cada vez más. Marcelo, nada más antes de finalizar también, si nos quieres recordar en tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde pueden las personas contactarte, si necesitan alguna terapia y demás. Claro, en mis redes sociales me pueden encontrar como Marcelo Larín o El Conocimiento Prohibido en YouTube y en Facebook. Pero una cosa también es cierto, que lo importante del conocimiento es que se pueda cuestionar. Sí. 2, que aquel que lo está diciendo tenga la capacidad de responderle. Sí. No se puede decir, es que me dijo un alien, pero yo no sé qué quiere decir. Entonces ni caso le haga a esa persona, porque esa persona tiene que tener la capacidad de darte una respuesta a lo que él está hablando.
Porque si no tiene la capacidad de responderte de algo que él está hablando, no tiene ninguna credibilidad esa persona. Así que es importante no solamente las ganas de querer creer, sino las ganas de cuestionar, porque en el cuestionamiento surge la riqueza de la verdad. Sí, claro. Aprender a pensar. Exacto. Bueno, nada más, Marcelo, nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Y esperamos de verdad tenerte próximamente de nuevo un episodio para que nos hables de todo esto que quedó pendiente, porque es que, como le dije al principio, antes de empezar a grabar, son muchísimas cosas las que queremos hablar, muchísimos temas, pero en un episodio completo no podemos abarcar todos estos temas. Pero de verdad, muchísimas gracias, Marcelo. No, hombre, de nada, brother. Así que ahí nos estamos viendo en la próxima. Oigan. Claro. Perfecto, y gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.